Aquí nos encontramos nuevamente en Organización TV con Todo Teatro Iberoamericano y hoy tenemos la presencia de Aymara Hernández Bonilla, ¿está bien? Muy bien, de Managua, Nicaragua, directora Hola, buenas tardes. de creatividad escénica, ¿está bien dicho? Así es, ¿Por qué directora de creatividad escénica y no directora sola? porque pues se supone que debo dirigir algo o alguien, si no, no me dirijo a mí misma, entonces tengo que dirigir otras cosas. Gracias por la presentación, Fabián. Permíteme, voy a poner un poquito el audio, porque si no, me pierdo, ya sabes que siempre estoy perdiéndome. Este, Realmente te voy a contar la historia. Mi nombre no es Aymara, soy Aurora. Aymara surge porque en algún momento cuando quise hacer mi correo electrónico, hace muchas lunas, para no decir años, yo quería un nombre bonito, sonoro, amoroso, pero no encontraba en ese momento tanto amor para un nombre y se me ocurrió el nombre de Aymara. Y me sonó bonito, o sea, me cayó así de la nada el nombre Aymara y me gustó mucho y entonces lo tomé como nombre para mi correo electrónico. Sin embargo, meses después conozco a los aymaras allá en el sur, precisamente en las Amazonas. Escucho hablar de los aymaras cuando estaban proponiendo su cultura por la paz en las Naciones Unidas. Y entonces me gustó tanto la coincidencia de que no conocía nada de esos pueblos y empecé a buscar información de los pueblos aymaras. Y resulta de que muchos años después, ya actual, conocí a unos abuelos aymaras que realmente había una conexión conmigo sin saberlo y sin conocerlo. Entonces, Aymara me lo he propuesto como correo electrónico y ya después como que el nombre que me ha gustado mucho para equiparar el nombre de Aurora con Aymara. Entonces, mi nombre correcto es Aurora Antonia Hernández. Quedó como un nombre artístico ahora. El Eh, de, sí, sí, se me ha quedado como un nombre y algunas compañeras, y realmente inició porque una compañera fue que cuando le puse mi nombre, mi correo, ella empezó a llamarme Aymara. Ella empezó a llamarme Aymara. Entonces ya el colectivo ya me empezaron a llamar Aymara y me gustó. Entonces fue así, el nombre me vino a mí, me escogió y soy Aymara. ¿Cómo fue que empezaste? Eh, ¿Qué fue lo que te despertó la curiosidad o la inquietud cuando eras chica o adolescente o ya de grande? Es toda esta cuestión de hecho artístico teatral. Mira, realmente desde chica me gustó siempre, yo aprendí a leer dice mi mamá, porque yo no tengo esa memoria de que empecé a leer a los 4 años y medio. Y, y sí me gustó siempre la lectura, era una devoradora de lectura, ¿no? Viví en un país donde se estaba forjando una revolución y por lo tanto me involucré de niña en esta parte de trabajar para, lo llamaban los insurgentes, los subversivos. Entonces fui una devoradora de libros y en algún momento para jugar con esta parte de la clandestinidad, me involucré con la iglesia evangélica. Entonces en la iglesia evangélica, eran los pentecostal, me acuerdo, se hacían mucho juego, muchos dramas, o se dramatizaba, mejor dicho, algunos pasajes bíblicos. Y obviamente yo empecé a trabajar con eso
Además que cuando estaba en la primaria no había un evento de estos días de la madre, día del niño, día de la patria, día de lo que yo no participara, ya fuera declamando. Hay un poema que siempre me voy a acordar y mamá dice que eso lo declamé a los 6 años. Este, y, y así inicié con siempre estar haciendo en casa los telones con las sábanas de las camas, poniéndome cualquier cosa. Me dicen que me falta ponerme aquí en México, me dicen que falta ponerme el molcajete. Y así me di cuenta de que yo fui una niña muy, muy tímida, introvertida, pero cuando hablaba de teatro y se hablaba de estar en el escenario, pues era mi libertad. Entonces, por lo general, casi siempre estaba actuando. Y así fue ya en la parte de la secundaria, donde me involucro más en esta parte de la insurrección, pues era necesario hacer mucho trabajo con panfletos de Bertolt Brecht y un sinnúmero de actividades para concientizar o para trabajar con la comunidad, más que todo la campesina, ¿no? Y en algún momento con la comunidad estudiantil en la que yo estudiaba. Así recuerdo Dime, mis... ¿cuál era ese poema? Es tan sencillo, tan hermoso que siempre se lo leo se lo digo a mi mamá, se lo dije hace poco, es tan sencillo como, mamita, mamita, si tú fueses un árbol, tu hijita en tus ramas quisiera ser pájaros. Mamita, mamita, si tú fueses un río, tu hijita en tus aguas quisiera ser pez. Mamita, mamita, si tú fueses un árbol o un río, tú me acunarías igual en tus brazos. Hermoso. Hermoso, hermoso, la sencillez, y sí lo recuerdo siempre, mi mamá es la que lo presume más que yo, ¿no? ¿Cómo fueron Pero sí, esos momentos que eras tan chica, tan joven? Y, y bueno, ya estaba dentro de los grupos insurgentes. ¿Cómo fue? ¿Cómo, la, cómo? re- la, la revolución en Nicaragua se forjó, eh, fue una revolución de jóvenes, niños y niñas. Éramos niños. Yo te puedo decir, yo estaba en primer año de secundaria, tenía 10 años y, y estábamos en el movimiento estudiantil, en el movimiento de que si no te, no sé, la conciencia llegó con estas necesidades de ver cómo mataban a las personas, ¿no? Y, y obviamente, pues creo que también cuando yo creo que el revolucionario no se hace revolucionario, el revolucionario nace revolucionario. Así de sencillo. La injusticia te lastima, el, te- el, el que sobajen o que ofendan a tu prójimo duele. Y desde niña crecí en eso, crecí viendo las injusticias en mi entorno infantil, incluso en las relaciones, en los hogares, en el hogar, ¿no? Entonces creo de que, y nos fuimos involucrando amiguitos de la escuela, que sabíamos que si venía la Guardia Nacional teníamos que correr, y ya el hecho de escondernos ya implicaba que algo estaba pasando. Ya el hecho de que mamá mm, escucháramos las balaceras y que mamá sentía de que sus hijitos estaban en peligro, ya eso era también un sinónimo de que yo debía hacer algo, que no me debía quedar con los brazos cruzados y que podía hacer algo y que quería hacer algo. Y así fue como me fui involucrando en esta parte de la insurrección. Éramos chicos, muy chicos. Él estaba ayer conversando con mi hija de, y me preguntó, mamá, ¿no te hubiera gustado ser policía? Y, y le dije, no, fui militar. Yo soy una de las miles que en ese tiempo, en el 79, el 2 de septiembre de 1979, eh, formó parte del Ejército Popular Sandinista. Tenía 13 años.
Entonces, eh, y yo recuerdo esas etapas de dolor, siempre con dolor, no con tragedias, con dolores que se van viviendo, pero siempre con el amor al quehacer, a lo que estábamos haciendo, convencidos totalmente de que se estaba luchando por una lucha justa y que a veces la paz no viene en un sobre aéreo, sino que hay que buscarla, hay que forjarla, hay que luchar por ella. Bueno, el Che dice que Y la revolución se hace con amor, por amor. así es, todo por amor, ¿Cómo todo por está, amor. cómo estaba Nicaragua en ese momento? ¿Y cómo está ahora? Han transcurrido ya 41 años desde que triunfó la revolución. Pues Nicaragua es un país de tierras y volcanes, es el corazón de América, es el centro de Centroamérica. Este, eh, por conciencia conocida, pues Nicaragua era un, no sé, latifundio de los Somozas, en lo que un país acá como México se eligieron a una decena o en los mismos Estados Unidos, en cualquier parte del país, se elegían periódicamente presidentes. En Nicaragua siempre estaba la familia Somoza, ¿no? Entonces primero estuvo un Somoza, Luis Somoza de Baile, después estuvo su hijo, y después su hijo, ya venía el otro hijo. Entonces era una dictadura eh, impuesta por ellos mismos. Y no te podría decir socialmente, porque los tiempos son diferentes. Los tiempos son diferentes en la economía de los países, los tiempos son diferentes en el comportamiento incluso etnográfico de los pueblos. Sin embargo, puedo decirte que Nicaragua ha tenido la oportunidad de vivir. Te puedo contar de los 80 para acá, que fue donde yo estaba totalmente involucrada, porque después de estar siendo tropa guardafrontera, porque a mí me tocó todavía, después del triunfo de la revolución, estar otros 6 meses en la frontera de Costa Rica-Nicaragua. este, eh, Salgo de la montaña nuevamente para involucrarme a otra batalla, a otra guerra más importante que venció. Y también fue una guerra de niños y niñas y adolescentes, que fue la gran Jornada Nacional de Alfabetización, donde alfabetizamos, donde, mira que siento bonito recordar esos tiempos, donde que ahí sí hubo mucho sufrimiento, porque el único fusil en ese momento que nosotros llevábamos a la montaña o a la ciudad era una libreta y un lápiz. Esa era nuestra arma. Y sin embargo, pues murieron muchos compañeros y compañeras. De hecho, hay una compañerita que fue muy reconocida, Brenda, no recuerdo el nombre, el apellido Brenda, para protegerse de que vinieran los contrarrevolucionarios en la zona norte, auspiciado en ese entonces por Ronald Reagan, la mataran, sobrevivió bajo el cuerpo por 3 días de cuerpo de dos compañeros que habían matado. Entonces, ¿qué pasaba en la ciudad donde yo vivía, en Managua? Que no íbamos a ver niños en la calle, no se trabajó mucho a través del teatro incluso, el teatro colectivo, el teatro comunitario, el teatro social. En todos los aspectos hacíamos teatro para sacar a los niños de la calle, a las mujeres de las calles. Entonces puedo decirte que en los 80s, cuando la revolución fue creciendo y obviamente el bloqueo económico fue inmenso, donde recuerdo en algún momento que teníamos tal vez una maleta de dinero, pero no valía nada porque no podíamos no comprar nada porque no alcanzar el dinero, sino porque no había que comprar. Y, y tanto fue, a mí me tocó incluso ya como madre, para poder tener un biberón,
y unos pañales tenía que hacer fila, entonces éramos todas las mujeres embarazadas haciendo colas y puestos. Sin embargo, se vivía, a pesar de que estábamos en guerra impuesta, se vivía amor, se vivía con mucho, mucho amor. Este, yo no recuerdo el sufrimiento de una guerra en los 80s, porque si no estábamos cortando algodón, estábamos cortando café, si no estábamos cortando café, estaba en campañas de vacunación, si no estaba vacunando, estaba estudiando, si no estaba estudiando, estaba haciendo teatro. Entonces fue un tiempo para mí como joven, eh, creativa y proactiva, siempre estar en función de la revolución, en función del bienestar común, en función de mis pares, de mis vecinos. Estaban unas brigadas que se llamaban Comité de Defensa Sandinista, donde teníamos que racionar. Imagínate que era tan ilógico en algún momento de la vida, de las carencias, que era mucho más fácil comer carne todos los días que comer frijoles. Entonces el desabasto fue tremendo. Sin embargo, el único dolor que causaba era el hecho de que amigos del barrio, amigos del conocidos o desconocidos, pues iban a la guerra a defender la revolución. Entonces me tocó estar en algunas giras, de salir de la ciudad de Managua a la frontera, a la montaña, a la zona norte, entre los bailarines, ya entonces era nuestra guerra, nuestra lucha para entretener a las tropas que estaban en guerra. Entonces salíamos músicos, bailarines, actores, titiriteros, todo un convoy de artistas y artistas del patio de la casa. No éramos en ese momento, no éramos formados, porque poco a poco se fue formando estas escuelas, más la Escuela Nacional de Teatro. ¿Cómo era Y esa experiencia? ¿En qué iban? ¿Cómo viajaban? ¿Cómo se preparaban? ¿Qué tipo de espectáculo hacían? ¿Dónde los eh, representaban? nos movilizábamos en los vehículos militares del ejército de Nicaragua, del ejército popular. Siempre estuvo presto y siempre ha estado presto el gobierno de Nicaragua cuando está, obviamente, el gobierno sandinista. En esos tiempos, en los 80s, pues trabajábamos, había la SCT, que era la Central Sandinista de Trabajadores, y la ASTC, que era la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Entonces ahí nos reuníamos en ambas partes porque a mí me tocó como parte de un proyecto de trabajo social. Si no estaba en los talleres de poesía, pues estaba ensayando con los trabajadores de algunas empresas de la parte norte de la ciudad de Managua, que es la zona de las empresas vestuario, calzado, textil, vestuario y calzado. Entonces era visitar las empresas, daban permiso a los trabajadores para representar a través del teatro, a través de sketch, alguna situación que no se estaba haciendo en las empresas. Entonces dramatizaban la problemática. Era algo, ahora lo entiendo que es una fusión de teatro con la psicología, el psicodrama, ¿no? Pero en ese entonces éramos aprendices, éramos empíricos, éramos jóvenes con muchas ganas de hacer todo por la revolución, y la manera de hacerlo era lo que nos inspiraba, lo que me inspiraba a mí, hablando de mi persona, era que a través de las artes, en cualquiera de sus manifestaciones, es posible modificar el comportamiento social, y trabajábamos mucho en eso. ¿Dónde nos presentábamos? Pues igual, habían los compañeros que estaban en la montaña, entre ellos estuvo mi hermano por 2 veces prestando su servicio militar. Mi hermano falleció apenas hace unos días.
bueno, ya va a cumplir un mes, y él me tocó ir a la montaña. Cuando él bajó, bajaban a un lugar que se llama Plan de Grama, en un municipio en Jinotega, y ahí nos reuníamos, ahí llegaban los familiares, porque el apoyo también era que iban los familiares a ese lugar para que bajaran los hijos o los hermanos o los esposos, y ahí los encuentros. Entonces ahí era donde nosotros hacíamos lo que hacíamos en ese momento. Al aire libre, ¿no? Son como una Al, especie de al aire, al aire libre, anfiteatro. nada, es un teatro de campo, o sea, era solamente de poner, trabajamos mucho, mucho, yo todavía hace unos años me quedé con los telones, entonces pues se pintaban telones para demarcar tal vez el espacio, o los mismos compañeros militares hacían las formas de teatro, o sea, y era un teatro ambulante, era hermoso así, como en la época de los carromatos, ¿no? Porque tal vez estábamos en un espacio con algún pelotón de compañeros y el otro pelotón estaba como a unos 50 metros, entonces nos movíamos de un espacio para otro para ir representando la danza, los títeres y el teatro. La barraca, Es, así sí, es, barraca. ¿Y sí. cómo estaban los teatros en ese momento? Obviamente que lo iría la oligarquía y el pueblo no tenía el acceso, ¿no es cierto? Pues así es, el teatro elitista totalmente. Si de por sí el teatro actualmente también tiene ese tinte, en ese tiempo no. De hecho, solamente estaba dos grupos de teatro que yo reconozco, que es la Comedia Nacional, que pues está fundado desde el 1965. Sin embargo, sus obras siempre estaban como obra de teatro de espectáculo en el teatro, ¿no? No era teatro social, no existía el teatro social, al contrario, era, era un peligro, un peligro. En Nicaragua en los 70 era peligro ser joven, era peligroso ser joven y también era ¿qué te digo? Un delito ser joven. Porque si tú ibas por la calle caminando, entonces, más siendo hombre, los niños corrían muchos peligros. Entonces te revisaban los codos, las rodillas, porque hay, obviamente, en el entrenamiento militar, pues obviamente el arrastre es lo primero, ¿no? Entonces, las tácticas militares conocidas siempre estaban revisando los brazos. Conocí a dos niños de 10 y de 9 años, uno se llamaba Manuel de Jesús Rivera, le decíamos la mascota, lo mataron. Actualmente un hospital, el Hospital del Niño en Managua tiene ese nombre. Y otro chico que tenía 10 años, Luis Alfonso Velázquez Flores, que él era un correo y lo detectaron y lo asesinaron. Así se llama el parque enorme, hermoso parque que construimos en los 80 con llantas, con árboles, o sea, nosotros construimos ese parque en honor a un niño héroe. Y así como ellos, pues reconocidos estos dos por mí, pero hay centenares. Por eso Nicaragua dice una canción que Nicaragua es una tumba completa, porque muchos murieron y no tuvieron donde ser enterrados, incluso en las ciudades. Entonces sí fue una experiencia de vida dura, muy dura, de crecer, de crecimiento humano, de desarrollo humano. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la conciencia no la vas formando conforme vas creciendo, la tienes o no la tienes. Entonces, siempre hubieron, obviamente, personas que por los mismos privilegios que gozaban en algún momento, salieron del país, la misma guardia migró y los familiares, pues al perder
esos derechos de tener cantidades de tierras sin ocuparla más que trabajarla los campesinos, pues sí, se hizo la contrarrevolución y ahí empezó esta parte de defender a la revolución. Y esos niños, algunos de esos niños, hoy ya son adultos, ¿están ¿Sí? ocupando algún lugar dentro del gobierno? Bueno, de los que yo conocí, sí. De hecho, este, tengo 4 compañeros que actualmente la policía se fundó en el 79 en diciembre incluso. Primero fue el ejército. Y actualmente uno de ellos, muy cercano allá, es un alto comisionado, creo que es un general. Y esto de los cargos como que no. Pero sí son personas que han crecido. Hoy hay una situación que la revolución no ha estado constante en todos estos años. La revolución tuvo una pérdida en el 94, que ganó doña Violeta, viuda de Chamorros, ¿no? Entonces, y después vino Arnoldo Alemán, que era un nefasto liberal, eh, que no son coincidencias. Él, en sus tiempos de juventud, él fue secretario particular de Somoza. Y luego lo eligen como presidente de la República, ¿no? Entonces, estas cosas así como, ¿qué? ¿Por qué hacen eso? No hay memoria. Y decía un liberal, Celaya, creo que era, que decía de que el pueblo no tiene memoria porque comete los mismos errores y, y están sufriendo las consecuencias de lo que se vivió anteriormente y lo están haciendo. Entonces, afortunadamente, pues se retomó, se volvió a tomar la rienda. Está ahora el gobierno sandinista, siempre cabezado por el comandante Daniel Ortega. Sin embargo, la sociedad actualmente está muy fracturada porque los gobiernos anteriores pues lo dejaron en la bancarrota. La banca se desapareció porque solamente se formaron 2 bancos después de lo que había. La banca nacional desapareció incluso. Ahí se quedaron algunos ahorros propios míos, ¿no? Entonces, la reestructuración eh, es más difícil ahora, porque las nuevas generaciones tienen otro comportamiento y otro pensar. Las nuevas generaciones eh, no están muy bien, ¿cómo te diré? En los 80 nosotros Nicaragua podía ser uno de los países más políticos porque sabíamos de política, no éramos analfabetas políticos. Entonces tú no podías llegar a contarle un cuento porque yo ya lo sabía al final. Y sabíamos armar y desarmar cualquier tipo de armas, porque esos eran como nuestros entretenimientos en la plaza de la Revolución. Había un espacio donde hacíamos competencia de armar y desarmar armas y éramos felices haciendo eso, ¿no? Y cada día nos queríamos el reto de hacerlo en menos tiempo o estar alfabetizando, porque la alfabetización no concluyó en el 80, sino que continuó, fue una continuidad. Entonces, esa ocupación de los jóvenes en hacer y darse por amor y todo con amor, no existe hoy literalmente. Sí existe la juventud, porque la juventud sandinista trabaja mucho, pero ha afectado mucho la información mediática, las falsas noticias. eh, a- Igual a Daniel Ortega lo han matado o lo han enterrado una veintena de veces. Hace 2 años fue lo peor, porque desafortunadamente siempre hay tendencias a, si ya no los intereses de un pueblo, hay personas que van menguando ese interés por el bien común y se van convirtiendo en, en bienestar particular y personal, ¿no? Entonces, cuando
una persona empieza a pensar en sí mismo, en sus beneficios, y para conseguir sus beneficios vende su ideología, vende su creencia, pues obviamente se sale de donde estamos. Y inició un movimiento en los años, a finales de los 80, 90, que era, se deslindaron del Frente Sandinista algunas figuras importantes. Una de ellas es Dora María Telles, que era un ícono en la revolución. ¿Por qué? Porque ella, siendo chica, con el comandante Cero Edén Pastora, fueron los que se tomaron el Palacio Nacional, donde estaban los diputados en ese momento, y fue una situación que demarcó el antes y después de la insurrección. Después de la toma en agosto del Palacio Nacional, ya no se pudo detener la insurrección urbana, y mucho menos la de la montaña, ¿no? Y sin embargo, pues desafortunadamente tomaron otro camino, una cantidad de personas, y, y empezaron a formar un grupo que todavía no recuerdo muy bien, el MRS, el Movimiento de Renovación o algo así. No me interesa mucho conocer lo que significa. Y empezaron pues a buscar adeptos contrarrevolucionarios, que en algún momento la revolución les dijo, ¿saben qué? Ya quiten las armas y aprendamos a convivir como hermanos que somos, porque desafortunadamente cuando existe una guerra ideológica, pues lo primero que se fractura es la familia, que es la base de la sociedad. Entonces ibas a ver familias donde mamá, papá eran reaccionarios, el tío era revolucionario, el primo era contrarrevolucionario, el tío fue militar o guardia nacional. Entonces se fracturó muchísimo, muchísimo el estatus familiar. Sin embargo, pues la revolución llamó a toda esta gente, y ya en los 90 que ya no se producía el algodón, esas grandes, grandes, grandes haciendas algodoneras, se repartieron, y una de las cosas que hizo el gobierno es, vamos a repartir y van a convivir revolucionarios, militares, exmilitares y contrarrevolucionarios, ex contrarrevolucionarios. Ya, entonces, en un afán de la convivencia de hermanos nicaragüenses. Pero el año antepasado, desafortunadamente, con todo esto que actualmente idea el imperialismo con respecto a cómo minar la conciencia de los pueblos, más que todo, pues se hizo el golpe suave en Nicaragua, aduciendo una situación tan ilógica, ¿no? Que era que se quería dejar sin su pensión a los ancianos. Siempre como que los ancianos son actualmente, hoy, he escuchado esto mucho de tocar a los ancianos, entonces se encienden pólvoras externas. Y después de ese año, pues yo estuve presente en diciembre, porque eso fue en abril, y no pasaba nada de lo que decían los medios de comunicación en el extranjero. Yo a Nicaragua voy, vengo, incluso me conduzco en motocicleta, que no lo hago acá, y conozco y recorro la ciudad y conozco gente, y la gente está trabajando y el teatro está funcionando. Y incluso hasta me asombro, ¿no? De que ahorita con esta crisis sanitaria no veo de que se detengan muchas cosas y que se siguen haciendo allá en Nicaragua. Mientras un país como México está paralizado por la pandemia, Nicaragua sigue viviendo. O sea, es increíble. Yo digo, ¿cómo puede suceder esto en este país? Es una magia. Es un país mágico realmente. Aymara, ahora cuando vos decís, estás en México ahora, ¿no es cierto? Actualmente estoy en México, sí. Vamos a volver, me encantó todo lo que contaste. Está bueno que mantengamos toda esta información.
y se me vienen ocurriendo algunas cositas que podamos hacer este, de diferentes países para mantenernos informados con información de primera mano, ¿no? Volviendo un poquito para atrás, esa cuestión intuitiva del teatro, de llevar el teatro a las poblaciones, como vos decías, empírica, ¿cómo fue que empezaron a formarse? Por la misma necesidad de trabajo, la misma necesidad te digo que trabajamos, bueno, yo, eh, en la alfabetización. Entonces hablábamos a través del teatro a la gente de lo que implicaba ser una persona alfabeta a una analfabeta. Lo hacíamos como a través del teatro. Eh, Hay un grupo de teatro que se llama El Nixtayolero. Es que en los 80, después que no había mucho o casi nada de teatro, en los 80 empieza a surgir como florecitas en el campo, muchos grupos de teatro comunitario, teatro colectivo, además de que tuvimos la fortuna del bagaje cultural que llegó a Nicaragua. Entonces, ¿De dónde? llegaban, pues te puedo decir, Gabo era uno de los aficionados a la Revolución de Nicaragua. Te puedo decir, um, Julio Cortázar, eh, 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 Emiliano Carballido, o sea, un sinnúmero de artistas en cualquiera de sus manifestaciones, Nicaragua participando de sacar a los jóvenes a estudiar fuera. Entonces, hay muchos chicos que cuando teníamos 15 años, en los 80, 81, pues a estudiar a Cuba, a estudiar a Moscú, a estudiar a Italia, artes plásticas, cine. La revolución sacó a jóvenes de los barrios, no era porque éramos un grupo o los que estábamos, ¿no? De cualquier parte, de cualquier barrio, cualquier joven que quisiera hacerlo, se hacían las convocatorias o ya participábamos en algún taller de teatro que le impartía X, que ahorita no te puedo decir nombres porque fueron muchas actividades que teníamos. Y salió mucho joven a estudiar fuera. Obviamente que cuando regresan, pues se fortalece más el trabajo cultural. Personas que se quedan, por ejemplo, tengo a un amigo, que en algún momento lo puedo presentar, se llama Gonzalo Cuellar. Él es boliviano y llegó en los 80, 79, 80 a Nicaragua y se quedó para siempre en Nicaragua, igual que muchos, y formó un grupo de títeres, el grupo de títeres Guachipilín, él es titiritero, y que ha marcado un hito. Él es la cantera del títere en Nicaragua. Entonces, el grupo de teatro Guachipilín, ahí han nacido y crecido muchísimos titiriteros que posteriormente cada quien ha encontrado su técnica propia y particular para hacer sus títeres. Esta otra compañera igual, ¿cómo se llama? Me acuerdo ahorita, Lucero Milán, que llegó también en los 80s y, y ella empezó a formar actores y actrices en la televisión. Y se hicieron algunas actividades, algunos programas, que incluso yo participé en algún episodio, porque mi línea siempre fue el teatro, no la televisión. Y así muchas formas de hacer incipiente en la Escuela Nacional de Teatro en el 84, 85, pero que debido a la misma situación que se estaba viviendo, no fue factible, o sea, no teníamos las condiciones en ese momento. Se retoma la Escuela Nacional de Teatro en el 88. Ingreso yo a la Escuela Nacional de Teatro, sin embargo, de igual manera, ahí sí, por situaciones personales, me retiro de la escuela, pero sigo trabajando en
en las empresas, en las empresas con la ASTC y con la Central Sandinista de Trabajadores, en la área de cultura, en el área de formación. Mi mamá formó un sindicato que ahora es muy grande, pero que en ese entonces no existía, que es el Sindicato de las Empleadas Domésticas. Y a través del teatro era hablar de la situación de la empleada doméstica y sus derechos, o cómo la empleada doméstica ha sido siempre humillada y sobajada por parte del empleador en algunos casos, no siempre. Entonces siempre sumergida en el quehacer del trabajo social. Mi herramienta fue el arte a través del teatro. No es sino hasta en el 90 que retomo, me doy cuenta de que sí, ya estoy en la universidad, pero necesitaba yo formarme, formarme como teatrista, y la oportunidad la teníamos en ese momento. Entonces sí, ya se creó la Escuela Nacional de Teatro, ya realmente bien establecida, porque la Escuela Nacional de Teatro en el 88 fue como ambulante porque no tenía un espacio. Hasta que la compañera Rosario Murillo dijo, pero si tenemos ahí el espacio, ¿por qué no? Entonces imagínate crecer en la escuela de teatro, en el Teatro Nacional, en la panza del elefante hermosísimo del Teatro Nacional, en el tercer piso. Ahí yo cursé mis estudios de teatro por 4 años. Era mi casa, porque prácticamente salía del teatro solamente un rato y regresábamos a las actividades. Realmente. ¿Cuántas Y obras? empezamos. Sí, no, perdón, perdón. Continúa, continúa. Entonces, ya estando en segundo o tercer año de la escuela, la maestra, teníamos una maestra de origen uruguayo exiliada en Suecia. Ella era la asistente, una asistente de la ministra de Cultura. Y obviamente, estando yo en la escuela, ella pidió apoyo para ir a contar cuentos a una escuela, a una biblioteca. Entonces pide a los compañeros, pide, a ver, ¿quién, levanten la mano, quién quiere apoyarnos para ir a contar cuentos a la biblioteca Luis Alfonso Velázquez? Ahí estamos, el teatro queda como a 3 calles del parque Luis Alfonso Velázquez. Y entonces levanta la mano una chica y levanta la mano otra chica, y la maestra y dice, Erita, Aurora, a ti no te pregunto porque yo sé que cuento contigo. Pues aquí estoy. Entonces los otros, cuando vieron que Erita ya disponía de mí, pues ya no tuvieron alternativa y no se pudieron retirar. Y entonces éramos 3. Todos los domingos por 2 años contamos cuentos en la biblioteca. Entonces, y lo que nos daban era el valor de, a ver, ¿qué te digo? Lo que es $1 actualmente, eran $50. No es demasiado, no. Bueno, en Córdoba eran 100, Córdoba 100 pesos, 100, nada más 100. De esos 100 pesos nos dividíamos 30, 30 y 30, y decía 10 lo vamos a guardar porque vamos a tener nuestro grupo de teatro. ¿Y cómo nos vamos a llamar? No importa, vamos a ver. Ya pedí a un amigo que nos hiciera un logo, y entonces yo me voy con el teatro clásico. No, yo quiero una columna, ya no sé, jónica o dórica, como sea, tú hazme el diseño. Y resulta de que pues seguimos haciendo eso. Ya no era solamente en la biblioteca, sino que también eran en otras bibliotecas. Pero los 100 Córdoba siempre estuvieron ese año, fue 1 año y medio. Yo decidí salirme hasta que llegó Arnoldo Alemán, era el alcalde de Managua. Y él llegó a mi biblioteca. Entonces yo no voy a estar con esta persona, y me salí. Sin embargo, la ministra de Cultura llama a los grupos de teatro y nos llama a nosotros. Y nosotros, pues, no nos llamamos como nos llamamos, no somos grupo de teatro, somos 3. Nos llamamos Cuenteatro. Y la técnica que usamos era de que éramos un personaje. Yo era una gitana, que todavía existe la gitana Lula, todavía cuenta cuentos. La gitana Lula cuenta el cuento, la gatita Lena y el Lucho el payaso. Éramos los 3 personajes para interpretar
con los niños los cuentos que la gitana contaba. Y resulta entonces éramos buen teatro, pero bueno, necesitamos un nombre. Y en ese momento ya estábamos egresando de la escuela. Y se me ocurrió en la mera reunión donde estamos ahí, ¿cómo se llaman? No sabemos. Y de pronto pon exente, estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro. Y fuimos los exente que empezamos a trabajar con y para los niños, basado en los derechos de los niños y las niñas según la UNICEF, ¿no? Ya teníamos 5 personajes. Seguía siendo la gitana, Lolo el cocodrilo, Lucho el payaso, Lili el pajarito, Lena la gatita. Estos personajes interpretaban y dramatizaban el cuento que se contaba. Ya en algún momento ya no solamente contábamos un cuento, sino que adaptábamos alguna obra y nos volvimos, sí, éramos teatro colectivo, porque teníamos un bagaje de habilidades y de conocimientos y de herramientas entre nosotros que podíamos hacer la dramaturgia, el vestuario, la escenografía, todos. Y además que los personajes no eran únicos y exclusivos. Yo también hice de gatita, también hice de bruja, también hice de payaso, pero siempre en función de trabajar con los niños y las niñas. Tuvimos la oportunidad de trabajar con el primer encuentro internacional de niños y niñas trabajadores de la calle que se realizó en Nicaragua, auspiciado por UNICEF. Y ahí trabajamos con niños de toda Latinoamérica, trabajadores de la calle. Y fue maravilloso. No recuerdo el nombre del autor, pero es un autor argentino, Canillita, se llama la obra. Y esa la adaptamos y la trabajamos con estos niños. A partir de ahí empezamos a trabajar con UNICEF y nos auspicia para que nos presentemos en el lobby del Teatro Nacional los domingos. Hermoso, nosotros dueños del teatro totalmente, ¿no? Sin embargo, empezó a suceder algo de que, pues, pasando por el teatro, pasa la mamá, el papá, la abuelita, el tío, los niños, pues no tenían recursos para pagar entrar todos al teatro. Y a Aurora se le hacía tan fácil salir con su gitana a invitar a la gente a que entrara al teatro. Entonces un día dijo la directora, no me rinde, no me funciona, no es redituable para el teatro. Ok, pues el próximo domingo nos salimos a los jardines del teatro. Propongo un proyecto y se hace cultura en el parque. Recorrí todo Nicaragua con eso. Iniciamos como exente nada más. Y después metimos a los músicos. Y los músicos eran maestros de la Escuela Nacional de Música. Hicieron un quinteto. Y ya no solamente, ya no llegaba ni siquiera a nosotros la solicitud, sino que iban directamente a la ministra. Entonces hicimos cultura en el parque, después se hizo cultura en las cárceles, cultura en los asilos, en todas partes. Y ahí surgieron los talleres básicos de teatro en las escuelas para erradicar la deserción infantil. Eso lo pidió UNICEF, porque UNICEF nos auspiciaba en algunos eventos. Y trabajamos yo hice 3 encuentros intercolegiales de niños y niñas, donde cada uno de nosotros dábamos clases, no sé, 2, 3 meses de taller de teatro en alguna escuela. Entonces me tocaban 3 escuelas, a la otra compañera otros 3, y luego cada quien, basado en los derechos de los niños y las niñas, hacían un montaje, los niños, y se presentaban entre todos. Entonces fueron actividades muy hermosas que hicimos como exente. ¿Y hoy cómo está esa actividad? ¿Cómo sigue esa actividad? Se ha retomado, ahora se hizo a nivel centroamericano, se retoma como el carromato. El trabajo del teatro en las comunidades ha menguado por las mismas características de los, aunque a veces diga la gente, es que aquí en México, por ejemplo, no es que no tiene que estar hablando de los gobiernos anteriores, no, claro que queda la secuela. La secuela queda, es inevitable de que si se rompe ese hilo, es más difícil volverlo a unir o hacer uno nuevo.
pero sí el teatro ya no es el teatro que hacíamos en los 80s, 90s, ya no. Ya están los grupos de esos 80s, 90s que se han ido tecnificando y cada quien tiene sus propios actividades de teatro. Paralelo al Teatro Nacional está el Teatro Justo Rufino Garay, está el Teatro de Huachipilín, que tienen espacios para hacer presentaciones. Y anualmente se hacen tres festivales de teatro en Managua, donde pues se invita a toda la comunidad teatrista o teatrera, que a mí me gusta mucho la palabra, aunque para algunos es peyorativo, y se convoca. Hay un festival que se hace en septiembre, que es un festival centroamericano. Y el Festival Internacional de Títeres, que yo también fui partícipe de esa actividad en los 90. Yo participé en cuatro, no, en tres, el cuarto ya no estuve, festivales internacionales de títere y el Festival Internacional de Teatro Centroamericano. O invitada a algún FIT, ¿no? Ya sea en Centroamérica o en otros países. Aymara, fue hermosa la charla. Yo te decía entre 40 y 50 minutos, ya hemos llegado a los 50, pero pasó ¿Cómo crees? volando. Hablo Vamos a, tanto así. vamos a tener que hacer una segunda parte porque me quedó un montón de preguntas por hacerte sobre el teatro en Nicaragua. Tengo un montón de preguntas, pero vamos a hacer un poquito más adelante la segunda parte de la entrevista. Claro, Gracias. Caniquita, si es la misma obra, es de Florencio Sánchez, ¿no? Es, Florencio Sánchez, sí. en realidad nosotros lo consideramos como rioplatense, él es uruguayo, pero toda su actividad la desarrolló tanto en Uruguay como en Argentina. Y vos te cuento una anécdota, ¿no? Para que veas lo que son las cuestiones ideológicas. Hubo un director del Teatro San Martín, que es un teatro emblemático en Buenos Aires, un teatro del Estado, que sacaron el busto de Florencio Sánchez porque no era argentino. Sin embargo, para nosotros es argentino, es parte de nuestro. Nosotros, Uruguay y Argentina es prácticamente lo mismo, son autores rioplatenses. Imagínate que estamos al laditos, súper Claro. comunicados. Sin embargo, por cuestiones ideológicas, y nunca más se volvió a poner el busto de Florencio Sánchez en el Teatro San Martín. Bueno, nada, una pequeña anécdota de nuestro querido Florencio Pues mira, Sánchez. Aymara, nosotros, bueno, ¿cómo viene el futuro? el futuro, bueno, yo actualmente ya radico en Puebla, así como poder radicar en cualquier otro lugar, y por eso yo no, a estas alturas, yo no me localizo ni me focalizo, yo soy latinoamericana, soy universo. Y aquí y vine después de trabajar tanto, por tanto tiempo, vengo a una ciudad donde es más elitista que el mismo español. Entonces, creo de que aquí solamente me he dedicado a hacer cursos, talleres de teatro de mi misma forma, que es el teatro social, el teatro comunitario. En algún momento tuve que irme fuera de Puebla, en Oaxaca, para trabajar teatro comunitario en algunas localidades allá en Oaxaca, que tal vez lo platicaremos en otra ocasión, porque también es muy interesante la agresividad con que se vive aquí en este país. La gente es muy agresiva realmente y pues cómo se tiene que trabajar. Actualmente yo diseñé un curso, un taller de teatro que es a través se llama Inteligencia Emocional a través del teatro. Y me certifiqué como yoga de la risa, que en algún momento tú dijiste de qué se trata eso, ¿no? Entonces son técnicas eh, terapéuticas, llamar, con las que yo trabajo con los niños, las niñas y adolescentes. Y tengo un grupo de teatro, por eso creatividad escénica nace para esto,
creatividad escénica no es solamente el trabajo de las artes, sino también lo que puede llevar. Entonces, es un grupo de mujeres, prácticamente somos mujeres, solamente hay un hombre, que somos educadoras, somos psicólogas, somos pedagogas, em, teatristas, músicos. Entonces, todas ellas de manera implícita trabajamos para hacer actividades con los y las niñas aquí en la ciudad de Puebla. Es un grupo recién creado, de reciente creación, bueno, ya tiene 4 años, pero aún así, con esto del evento del año pasado, pues nos subimos en esto. Y trabajo en otra área que es el área holística, que tiene que ver mucho con el desarrollo del ser humano. Sé que a través de las artes es lo mismo, porque estamos buscando siempre, la búsqueda es el bienestar del ser humano. Tú tienes la posibilidad de tener a tu niño interior a flor de piel por tu creatividad, por ser artista, lo tenemos así como más fácil, aparentemente. Ujú. Sin embargo, pues el común denominador social no sabe lo que es cuando hablamos de tu esencia, cuando hablamos del niño interior, pues obviamente nos amordazamos, no podemos hacer nada, estás loco, los teatristas o somos locos, los adultos varones, o prostitutas las mujeres, ¿no? Entonces, siempre está ese estigma de que el artista no es nada, no sirve para nada, más que para el chupe y otra cosa, ¿no? Ese es el trabajo que estamos haciendo con los niños en las escuelas actualmente. Hermoso, Difundir. Aymara, hermoso. Bueno, para finalizar, aparte de agradecerte un montón, un mensaje para todos los compañeros iberoamericanos que van a estar escuchando y viendo esta nota. Eh, yo creo de que, reitero, somos hermanos de este gran universo de posibilidades. Simplemente nos han creado, nos han construido con alguna en base o con base en algunas creencias que ya están obsoletas y más hoy, que desafortunadamente nos tocó a nosotros en nuestra generación vivir lo que es una pandemia. Y creo que la pandemia tiene un significado más allá que solamente la tragedia de la muerte. También la pandemia nos ha unido más, porque por esta pandemia podemos tener esta forma de comunicarnos. Y en lugar de comunicarnos solamente los que estamos en mi entorno, podemos comunicarnos a través de esto. Entonces, no todo es tragedia, todo es lo que querramos hacer. Y la responsabilidad que asumamos como ser social, que es muy diferente al ser del ser humano. Yo lo que invito siempre es a tomar conciencia, no solamente la conciencia social, sino la conciencia humana, que es la que nos va a ayudar a continuar esta lucha intrínseca del ser, de trabajar por el bienestar de toda la humanidad. Aquí no estamos hablando de colores, de banderas ni de fronteras, porque no tenemos frontera. La frontera nos la inventaron para limitarnos. Sin embargo, el pensamiento no tiene fronteras, el amor no tiene fronteras. Y si empezamos a unirnos en amor, como debe de ser, amor al prójimo, amor al que está sufriendo ahora en Colombia, al que está sufriendo ahorita en Chiapas, al que está sufriendo en cualquier parte de Latinoamérica, con amor podemos manifestar a través de nuestro pensamiento un mejor mundo para los que vienen, para nuestras generaciones posteriores, que son nuestros hijos, nuestros nietos, que van a tener que enfrentarse a una situación adversa si nosotros nos quedamos con los bracitos amarraditos, o muy buena si nosotros luchamos para que ellos tengan un mejor porvenir. Muchísimas gracias, Aymara. Nosotros decimos Aymara. Aymara, muchísimas gracias. Y bueno, hasta el próximo capítulo. Gracias a ti, muchas gracias por esta invitación. Qué grato estar aquí contigo.